Gobernando a nuestros robots, las ventajas y los riesgos detrás de la automatización. El expositor va a ser Ernesto Escayola, de EY. Ernesto Escayola es director ejecutivo del Departamento de Advisory en EY Uruguay, es licenciado en Administración, contador, posgrado en Tecnologías, certificado CISA y CERRISC. Tiene más de 20 años de experiencia en auditorías y consultorías en riesgos tecnológicos y varios años desempeñándose como gerente en EY en Santiago de Chile. Docente de posgrado en Facultad de Ciencias Económicas, posgrado de Sistemas de Información, posgrado en Auditoría y responsable del curso Auditoría en Sistemas de Información. Bueno, los dejo con Ernesto. Bueno, gracias, buen día. La última charla antes del almuerzo no es tan terrible como la siguiente al almuerzo, pero ¿qué pasó? No, tengo acá. Había hecho las gestiones y no lo... Hola. Por esto no usaban el micrófono. Sí, está junto a... Ok. Voy a ver por dónde me puedo mover. Ok. Testing. Bueno, vamos a conversar un poco sobre las principales características de esta tecnología, diría. La idea es hacer una pequeña introducción al tema, tocar de costado algunas particularidades y profundizar un poquito más en las cosas que pueden ser interesantes para esta audiencia, un poco relacionadas a temas de governance, de control, de auditoría, etc. Yo no sé si a ustedes les pasa o no, pero bueno, en el último tiempo hemos tenido muchos de estos artículos que salen en los diarios, estos economistas, otro sale diciendo que el trabajo, que va a cambiar todo, que prácticamente nos vamos a quedar sin trabajo, etc. A ver, la idea acá no es hablar de las visiones apocalípticas, sino más bien reconocer un poco qué es lo que está pasando, porque está pasando, y está pasando también acá en Uruguay, y mostrarles un poco cómo funciona. Quizás es esto del perfil docente. A mí me gusta mostrar un poco las cosas para entenderlas. Creo que es más fácil porque uno en la cabeza puede tener muchas cosas distintas. Quizás, no sé, en unos años alguien esté dando una charla de sobreviviendo al gobierno de los robots. Por ahora vamos a tratar de gobernarlos nosotros. Bueno, ¿qué piensan cuando escuchan hablar de RPA? ¿Escucharon hablar de RPA? Algunos de esos artículos de los diarios los han leído, supongo. ¿Escuchan hablar? ¿No escuchan? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna cara? ¿Gestos? Así nos mantenemos despiertos. ¿Sí? ¿No? ¿Poco y nada? Bueno, algunos podrían pensar en este tipo de cosas. Insisto, que leyendo algunos de los artículos yo pienso más en cosas tipo Terminator, que viene a matarnos a todos. Pero, en realidad, cuando hablamos de RPA, estamos hablando de algo más parecido a esto. Porque cuando hablamos de RPA, en realidad, estamos hablando de un software. ¿Sí? Un software que se ve así. Ese es uno de los software. Se ve así. Creo que probablemente todos en la audiencia reconocen ahí un flujo. ¿Sí? Bueno, eso es RPA. Vamos a ver que esto tiene algunas características. Básicamente, los robots lo que hacen es desarrollar determinadas tareas que son repetitivas. Pueden trabajar 24 horas por 7, no tienen ningún problema. Emulan actividades humanas, o sea, emulan la interacción del humano con los sistemas, plataformas, páginas web, planillas Excel, lo que ustedes quieran. Pueden ser entrenados, obviamente tienen que ser configurados, parametrizados, y trabajan con el ecosistema existente de TI. O sea, no es que hay que hacer una gran implementación. Yo el robot ese el software ese que estaba ahí, lo puedo tener instalado en esta computadora, como instalo Office. ¿Sí?
y en la medida que mi computadora tenga capacidad de interactuar con determinados sistemas de mi empresa, el robot va a poder hacer lo mismo. Y utilizan entonces las interfaces de los usuarios existentes. Básicamente, el robot tiene, diría, dos limitaciones. Por un lado, es hombre. Solo puede ejecutar una tarea a la vez y de manera secuencial. ¿Sí? Eso funciona cuando hay una audiencia mayormente femenina. Suele funcionar. Bueno, estamos bien, estamos bien. Perdón, entonces, solo pueden ejecutar una tarea secuencial, una por vez, y no pueden hacer juicios de valor. Pueden resolver ecuaciones lógicas, si es mayor a tanto, hace esto, si es menor a tanto, hace esto otro, si está este parámetro, hace esto, si marcó esto, hace esto otro, eso sí, pero no puede realizar juicios, como probablemente sí todavía podemos hacer nosotros. Y en eso de no poder realizar juicios, obviamente hay que poner un por ahora, pero eso podrá ser tema de otra charla. Básicamente, ¿qué tipo de tareas o en dónde, cuándo tiene sentido pensar en RPA? Y bueno, cuando hay tareas de alto volumen, repetitivas, regido relativamente por reglas, cuando hay cálculos manuales, otra vez, cuando hay una alta tasa de error, esto yo no sé si tiene puntero, bueno, no importa. Cuando hay una alta tasa de error, ¿sí? Todos esos casos, probablemente si ustedes los llevan a sus compañías, saben que tienen estos procesos. ¿O no? Esa persona que está haciendo todos los días lo mismo, no sé, para la apertura de una cuenta bancaria en una sucursal, sabe que tiene que pedir una determinada información, hacer determinadas revisiones, hacer determinados chequeos, se loguea en un sistema, baja cierta cosa, se loguea en otro, baja cierta cosa. La tarea, en definitiva, es repetitiva, es típicamente ejecutada hoy en día probablemente por una persona y puede entonces robotizarse. ¿Sí? Ahí hay algunos ejemplos de qué cosas se podrían hacer, pero básicamente cualquiera que cumpla con las características que estamos hablando por ahí arriba es factible de ser robotizado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Si estamos bien con esto, lo que les quiero mostrar ahora es un pequeño video. Y por aquello de que Cersei no se dio cuenta de lo que eran caminantes blancos hasta que no vio uno en persona, creo que puede estar bueno. El video tiene audio, pero lo voy a apagar y se los voy a contar yo. Si todo el mundo funciona bien, esto debería arrancar. Este es un caso de uso donde, en definitiva, hay un robot interactuando entre una plataforma web y un sistema legado. Van a ver una hermosa pantalla verde allá, que la van a ver ahora funcionando. Y el robot lo que va a hacer, en este caso es un robot que está en espera, esperando que aparezca una solicitud web. En la medida que aparezca una solicitud web, el robot se va a poner en producción, se va a poner a funcionar. Y es el caso en relación a solicitudes de reembolso médico. ¿Sí? La persona se conecta con el iPad, genera una solicitud, adjunta información, ¿sí? En la página web de la compañía. El robot está ahí, si lo ven, está esperando, está ahí en un loop, esperando a que llegue algo. En este caso, este robot está dedicado 24/7 a esto. No lo puedo usar para otra cosa porque el robot está esperando todo el tiempo. Llega algo y él empieza a funcionar. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a agarrar los datos que le cargaron en el portal y se conecta a un sistema legado con un usuario y contraseña. Empieza a navegar en los menús. Sigue navegando. Carga la información. Taca, taca, taca. Esto es tiempo real. Y después que terminó de cargar la información, envía
un mail con un archivo Word, en definitiva, que escribió en ciertos campos, de forma de actualizarle a la persona el estado de su solicitud. Eso es. Perdón, me fui. Ahí. No, ahí. ¿Lo vieron? ¿Lo habían visto? ¿Se asustaron? No hay por qué asustarse. La verdad es que probablemente, si ustedes, todos profesionales de auditoría y control, etcétera, probablemente estén pensando que sobre este robot hay mucho trabajo para hacer. Y hacia ahí es hacia donde voy con la charla de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, habrán discusiones para dar. Si vieron el robot, se lo vio en un sistema. ¿Qué hacemos? Le damos un usuario al robot. Hace no mucho, en un caso de una implementación de esto, la empresa que estaba implementando dijo, bueno, departamento de sistemas, necesito crear 2 usuarios para los robots con estos perfiles, etc. ¿Cómo no? Deme la cédula de identidad, fecha de nacimiento del robot y nosotros lo creamos en los sistemas. Se complicó. Obviamente la interacción con esta tecnología va a requerir cambios también en esos procesos tradicionales que tenemos internamente, porque también otra opción podría ser, bueno, que el robot trabaje con mi cuenta de usuario. Eso probablemente otros dirán que tampoco es muy recomendable. Entonces, digo, eso es simplemente un ejemplo para ver de lo que estamos hablando, pero digo, si vieron bien, también probablemente algunos de ustedes prendieron la lamparita y dijeron, bueno, esto va a tener que tener gestión de cambios. ¿Qué pasa si mañana alguien cambia el sistema legado ese o la plataforma web por la que se capturaban los datos? ¿Cómo afecta eso al robot? Obviamente el robot deja de funcionar o podría dejar de funcionar si las cosas ya no están donde deberían estar. ¿Ah? Entonces, cuando revisamos un poco más esta tecnología y empezamos a entender, nos damos cuenta de que sí, es algo que tiene muchas ventajas, y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Tiene ventajas en eficiencia, sin duda, y reducción de costos, también. ¿Sí? Tiene ventajas en flexibilidad. Yo hoy puedo poner al robot a hacer una cosa, típicamente yo compro una licencia de un robot por un año, estoy hablando de una licencia, compro la licencia del robot por un año y yo la puedo gestionar para hacer lo que quiera. Hoy la pongo a hacer el proceso X, mañana descubro que tiene mucho más valor haciendo el proceso Z y lo pongo a hacer el proceso Z. Es cuestión de parametrizarlo. ¿Sí? Satisfacción al cliente. Y bueno, y sí, si vos al cliente le vas a responder más rápido de lo que era habitual, fíjense, el usuario ese que terminó de cargar una solicitud en la web y enseguida, o a los 5 minutos, recibió un mail diciendo hemos recibido la solicitud, acá está, esto es lo que tenés que hacer. ¿Sí? Algo que típicamente iba a ir a la cola de un proceso de data entry probablemente para responderle a la persona. Consistencia y precisión. Y bueno, sí, las máquinas tienen eso en la medida que esté bien parametrizado, que esté bien configurado, lo va a hacer siempre de la misma manera y que tenga buena fuente de datos. Y por ahí aparecen 2 temas más que son los que probablemente nos pueden interesar más. Bueno, mitigación de riesgos, sí, reducción de errores, sin duda. ¿Ah? Control y auditoría. Y sí, exactamente todo lo que hace el robot queda registrado. ¿Qué hizo, qué no hizo, qué pasó y qué dejó de pasar? Por lo tanto, si yo el día de mañana tengo la duda de... Obviamente cuando termina de correrse el proceso uno puede ver qué pasó, si el proceso se ejecutó correctamente o si está teniendo algún problema, puede disparar alertas, puede decirle, bueno, si te estás tratando de conectar y no te funciona, mandame un mail, avísame y yo veo a ver qué está pasando. Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden hacer, pero es muy interesante la capacidad de en definitiva, poder tener ese seguimiento y ese control de buena manera. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Básicamente, en general, quien piense en un proceso de RPA,
si alguno está pensando en entrar en esto, tiene que pensar en tres grandes cosas. Uno, lo que es el tema de el software que va a usar. Hay distintos software en el mercado. Cuáles son los procesos de implementación que se van a ejecutar y, a largo plazo, cuál es el modelo operativo con el que nos vamos a relacionar con los robots. La verdad es que esto es algo, como tantas veces, en tantas cosas, bueno, hubo varias charlas de seguridad que hablaban de los ciclos de vida. Bueno, esto es igual, esto es un proceso. Lo que hay que tener en cuenta son a veces las particularidades de la empresa y qué es lo que estoy buscando. Por ejemplo, si hablamos de algunas de las herramientas, en general las que aparecen en todos los cuadrantes de Gartner y cosas del estilo, como las líderes, son las primeras, las cuatro que están acá. Las cuatro: Blue Prism, Automation Anywhere, UPath, OpenSpan. Esas son como las que más se usan. Hay otras, hay alguna más de nicho, alguna que apunta más a alguna industria, todo ese tipo de cosas que son habituales. ¿Cuánto pagarían por una licencia de esto? ¿Cuánto pagan por este empleado 24/7 que no se enferma, que no se queja, que no toma café, no gasta luz? Bueno, no importa. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto? Al año, si quieres. Menos de lo que me sale el humano, seguro. Menos de lo que me sale el humano. Depende del humano. Y depende del robot. Bueno, en realidad, obviamente, cada solución tiene distintos precios, distintos esquemas de licenciamiento, etc. Pero la que yo les mostré en el video es Blue Prism, que es la primera que está ahí. Las licencias de Blue Prism, a precio de venta al público, están aproximadamente en $12.000. Al año. Por robot. Por robot. ¿Sí? Por robot 24/7. Si por ABC necesito tener un robot dedicado a esto que tenía ahí yo en el ejemplo y otro para hacer otra cosa, son 2 robots. Después podremos discutir si le cobramos impuestos al robot y todo ese tipo de cosas, pero en realidad, y ese 12.000 es una vara alta. O sea, hay otras soluciones que arrancan en $6.000. Y obviamente cuando hablamos de grandes empresas, corporaciones, etcétera, típicamente tienen acuerdos globales que compras 500 licencias de robot y eso entonces en vez de salir 12 sale 8. Una pregunta. Sí. La diferencia con una interfaz, solo Garapi, que todos estamos acostumbrados hoy, no veo, es una definición, más ahí no lo veo. ¿Qué ventaja tiene esto? Y la ventaja es... Yo desde que arranqué dije que es un software, no estoy vendiendo nada más, ni estoy vendiendo robots tampoco. A ver, es exactamente eso. Es exactamente eso. Ahora, las discusiones o las diferencias las vamos a tener a la hora de quién puede, por ejemplo, modificar esto. ¿Qué perfil de gente se necesita para eso? Modificar el robot. El flujo ese que ustedes vieron, ¿piensan que lo tiene que hacer un programador con 20 años de experiencia? ¿O lo puede hacer alguien con un poquito de otra idea? Capaz que es más sencillo para la modificación. Es más sencillo que la programación de un API. Ojo, depende de la solución. Por ejemplo, hay otras que son más intensivas en programación. Yo les estoy mostrando una en particular, pero depende de cada caso. A ver, efectivamente, esto no está inventando ninguna pólvora. La verdad es que la tecnología en realidad existe desde hace por lo menos 2-3 años que se habla de robots. Creo que últimamente lo que ha logrado es una cierta madurez y explotó. Y en América Latina diría que explotó en los últimos 6 meses. Ahora, el banco, por ejemplo, que está trabajando con esto, no está implementando un robot. Está implementando 100, 150, 200 y hasta 500. ¿Sí? Bancos grandes en Brasil, en Chile, en Uruguay hay alguno que está pensando en varios también.
es así. ¿Sí? Bien. Proceso de desarrollo, insisto, estos son de los temas que dije que iba a tocar de costadito y no voy a entrar mucho más. Proceso de desarrollo es típicamente un proceso ágil donde suele haber, y suele ser, a veces la empresa, como todo, necesita convencerse un poco de esto, y puede haber una prueba de concepto, ¿sí? Que es básicamente el agarrar el robot que tengo en mi computadora, conectarme a los sistemas y probar a hacer algo relativamente fácil, mostrarlo y que todo el mundo quede sorprendido. Típicamente un proceso de esto lo que lleva es por una instancia de discovery para identificar cuáles son los procesos que desde el punto de vista de costo-beneficio sean más atractivos para robotizar. Entonces ahí hay típicamente una pasada, por decirlo de alguna manera, por los distintos procesos de la empresa y ver esto, de qué tantos juicios hay que aplicar en el proceso, qué tan manual, qué tan automatizado están los datos, no están los datos, y en la medida de que ciertas características se vayan cumpliendo, es más factible, se hace más interesante de robotizar. ¿Ah? Pero una vez que uno define los procesos, o que tiene medianamente claro cuáles son los procesos que le interesan, y ojo que cuando normalmente vamos a una empresa y comenzamos a hablar de estas cosas, típicamente el interlocutor ya tiene alguna cosa en la cabeza. Ahora, después hay que ver si el valor para el negocio de esa cosa que esa persona tiene en la cabeza es el más relevante. ¿Sí? Esto puede ser hablarlo con alguien de sistemas que tiene una piedra en el zapato. La otra vez alguien nos decía, bueno, para mí es una complejidad del proceso de creación de cuentas de usuarios. Se puede, y se puede. Hay que verlo, en la medida que sea de determinada manera, se puede. ¿Ah? Ahora, quizás para el negocio, no sé si eso es lo más interesante, o lo más interesante es pensar en el proceso de apertura de cuenta, porque logro disminuir de 5 días a 1 el proceso de apertura de cuenta. Entonces, ahí está esto de ver qué pasa con el impacto en el negocio. Bueno, una vez que tengo definido el proceso, típicamente se hacen sprints, como siempre, y se van liberando procesos. Típicamente se trabaja por procesos. ¿Cuánto tiempo piensan que demora la implementación de un proceso típico? ¿Tienen un número? 3 semanas. 3 semanas. ¿Alguien más tiene algo? Bueno, sí, entre 3 y 4. 3 y 4 semanas un proceso robotizado. 3 y 4 semanas un proceso robotizado. 3 y 4 semanas un proceso robotizado. Dependiendo del proceso. Eso, fíjense, otra vez. Hace poco conversábamos con alguien que me dice, cada que tengo que hacer un cambio en mi core, que es un sistema que llevan globalmente, etcétera, me lleva 2 meses solo de discusión del requerimiento. 3 meses más, o 5, o 6, o 10, el que me hagan caso y empiecen a trabajarlo. Eso es verdad, eso pasa en algunas compañías aquí en Uruguay. Bueno, esto es algo que yo, otra vez, lo instalo, lo meto en una computadora, interactúa con los sistemas actuales, con los que tenga, y empieza a funcionar a las semanas, para meses si quieren. Bueno, el tema de poner en producción, medir el valor, etcétera, eso es lo habitual. Insisto, no es la idea entrar en el detalle del proceso sino en realidad focalizarnos un poquito más en lo que es el tema del modelo operativo. No sé si hasta acá, otra vez, dudas, comentarios. Estamos con tiempo. La comida no se está enfriando. Sí. Yo tengo 2 puntos para preguntarte. La primera está asociada a cuando hablaste de que el robot necesita una cuenta, ¿sí? Sí. Que pusiste el ejemplo ese en donde te pidieron la cédula de identidad y la fecha de nacimiento del robot. Y la verdad que ahí me generó un poco de ruido porque en el caso de las credenciales es algo que a vos te dan y sos responsable por el cuidado de ellas. ¿Sí? En el caso de un robot, que ahora después quiero hablar un poquito sobre ese término, bueno, le puedes asignar responsabilidades a un software. En todo caso, le puedes asignar la responsabilidad a quien programó ese software. ¿Sí? Sin duda. Entonces, en ese caso, la cuenta de acceso
por un tema de responsabilidades no puede ser asociada al software en sí, sino a un responsable por el software, llámese el programador, el dueño del activo, en fin. Sí, pero a ver, ¿qué pasa? Imagínate que soy yo un consultor externo. ¿Qué pasa si el robot falla? ¿Quién es el responsable? Sí, depende de qué área es el robot. De la que sea. ¿En qué área está trabajando? Por eso. Bueno, parte de lo que vamos a hablar acá es justamente de eso, de que es necesario el cambiar o redefinir el modelo de gobierno, que aparece un actor nuevo que antes no estaba, para el cual, no sé si le tengo que dar derechos, pero por lo menos, como vos decís, tengo que asignar responsabilidades en cuanto a quién va a gestionar esto, quién se va a hacer cargo de. Eso es lo que vamos a hablar en 2 minutos más. Al fin y al cabo es lo mismo el dueño de activo de hoy. Cuando yo pido un desarrollo de un software, hay un dueño del activo, que es una persona. Claro. En este caso es lo mismo, va a haber un dueño del robot. Probablemente va a haber un dueño del robot. Ahora, el robot, insisto, desde la 1 de la mañana a las 3 está trabajando en el proceso de compras. Desde las 4 a las 5 está trabajando en el proceso de recursos humanos. ¿Ah? Si la falla que vos decías ocurrió de la 1 a las 3, habría que ver por qué falló, obviamente. La respuesta del por qué falló puede ser porque se hizo algún cambio en los sistemas con los que interactuaba el robot que hizo que falle. ¿Ah? ¿De quién es culpa? Bueno, habrá que indagar un poco más. Quizás es seguridad informática que hizo algo, quizás es el sistema de compras que cambió la ventana, el menú, la opción, no está más donde estaba y está en otro lado. Quizás alguien apagó el equipo. Sí, a lo que voy es que no desliga la responsabilidad del humano. Al fin y al cabo, el humano. No, sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y después el otro puntito, perdona que Dale. era el tema del concepto de robot per se. Acá lo que se está mostrando, que me parece genial, la verdad está muy bueno, pero lo que se está mostrando es automatización de tareas. Sí. Algo que es muy común, extremadamente común en lo que es administración de sistemas. Sí. Entonces los administradores de sistemas, para justamente ser más eficientes en su actividad, automatizan tareas y desarrollan pequeños o grandes programas que les facilitan su trabajo. ¿Sí? Entonces, lo que me genera un poco de ruido, y sé que no es el foco de esta charla y no creo que no lo vas a tocar, es cuando dijiste si los robots necesitan pagar impuestos porque van a hacer... O sea... Fue una bobada que tiré para tratar de... Sí, pero es algo que se ha estado... Sí, ya sé. Post Populi se estaba hablando y me parece que, o sea, si vas a cobrar impuestos por una tarea automatizada... Le tengo que cobrar impuestos a SAP, le tengo que cobrar impuestos a un montón de cosas. Impuestos a cualquier aparato. Totalmente de acuerdo. No, fue un comentario desafortunado. Pero digo, lo que sí es cierto es que, de alguna manera, y no quiero entrar en la discusión filosófica, pero sí está reemplazando horas hombre de una persona que paga impuestos por un costo de una licencia que se compra afuera, etc. No quiero entrar en el tema porque es complicado. Solamente quiero contar un caso, vamos a ver. Hace algunos años que ya soy usuario de estas líneas aéreas y tuve un problemita y para variar te conectas a la línea 24/7 y nunca te solucionan nada. ¿Okay? Sin embargo, hace 4 o 5 meses otra vez tuve un problemita con esto. Me conecté y claramente era un bot quien te atendía, ¿sí? Y tenemos que reconocer que la tecnología todavía está en un nivel de madurez, si quieren, inicial. Tampoco me solucionó el problema, pero lo que sí me sorprendió es que me dio una alternativa para comunicarme con un número que claramente era atendido por un humano quien sí me dio la solución. Sí. Entonces, es necesario reconocer que la tecnología todavía está en un nivel de madurez inicial y que está manejando un conjunto de opciones finito todavía. Exactamente. Esto, obviamente, la evolución de esto va hacia la inteligencia artificial, cognitivo, etcétera. Todo eso son los pasos que vienen. Hoy esto, yo no sé si esta tecnología está en un nivel tan inicial. Lo de los chatbots, creo que sí, por más, no voy a poner nombres, pero que le pongan atrás, hay todavía algunos que tienen problemas. Pero muchas veces esos están hechos para resolver el 80-20. Acá, una empresa conocida de pedidos implementó algo de eso y bueno, y una de las preguntas es ¿por qué no me llega el pedido? Y eso es lo que quiero saber y eso es lo que pregunta el 90% de la gente que se contacta. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cuándo viene? ¿Qué falta? ¿Qué pasó? ¿Ah?
Otras cosas ya más complejas, efectivamente, esas no se pueden resolver. Pero bueno, ¿sí? No. Entonces, básicamente, algo que quisiera que les quede un poco en la retina es: esto es un proceso, y en la medida que el proceso va a ir evolucionando empiezan a pasar estas cosas de las que nos estamos preguntando. Bueno, ¿quién administra a los usuarios? ¿Quién gestiona el tema de la seguridad? ¿Qué pasa si? ¿Quién se hace responsable? ¿Quién no se hace responsable? Y eso es a lo que apunta el tema del modelo operativo. En la medida que mi universo de bots empieza a multiplicarse, porque la verdad es que las empresas, en la medida que implementan uno y ven que empieza a funcionar, después todo el mundo levanta la mano que quiere otro, ¿sí? Entonces ahí se empiezan a multiplicar y ahí surgen cosas también como, bueno, ¿y quién administra esto? ¿Va a ser un tema de TI? ¿Va a ser un tema de cada una de las áreas? Estamos dando al área de operaciones un conjunto de robots para que los gestione por fuera de lo que es TI. Eso, cuando uno habla de estas cosas con un gerente de TI, por ejemplo, el tipo se empieza a incomodar. ¿Qué pasa? Piensa que es él al que le están sacando el trabajo. Y bueno, son discusiones o son definiciones que en definitiva hay que tener, ¿sí? A eso es a lo que de alguna manera apuntamos. Bien. Alguna de las cosas que nos podríamos preguntar es esto. ¿Quiénes serán los responsables? La pregunta que me hacían por ahí. ¿Qué opciones de modelo operativo existen? En realidad acá también, como todo, hay distintas formas o distintos modelos operativos. Uno podría decir el Robotics as a Service, donde yo en definitiva contrato a una empresa que es la dueña de las licencias, me hace los desarrollos y yo le digo, bueno, yo quiero que vos me desarrolles 5 robots por mes, vos ves cómo haces, los gestionás, la gestión de cambios, todo, tal cual, se puede hacer, se hace. O está la empresa que lo incorpora dentro de su estructura. ¿Ah? Entonces creo la unidad de robótica, no sé. Entonces, ¿de qué manera se definen y se priorizan los procesos de ser robotizados? La respuesta obvia debería ser según el valor que aportan al negocio. ¿De qué forma nos aseguramos la correcta coordinación del proceso de automatización con el resto de la organización? ¿Cómo me aseguro? Esto que hablábamos, ¿no? Si alguien cambia aquel sistema que me pueda estar impactando, alguien que levante la mano y que diga, ojo, que esto puede impactar acá. Y bueno, ¿cómo logramos el alineamiento con el negocio? ¿Cómo podemos hacer un crecimiento sustentable a lo largo del tiempo? Y en definitiva, ¿cómo va a ir mutando algunas de las definiciones importantes que están tomadas a nivel de gobierno corporativo, probablemente de la empresa? Entonces, para repasar algunas, para que les sirva de trencito si tienen que pensar en cosas que pueden ser relevantes, considerar la estrategia del programa RPA. Eso es fundamental. Eso es algo que típicamente, insisto, al principio no está. Esto es un proceso que va madurando y que se va desarrollando a medida de que esto va creciendo. ¿Cuáles son las políticas y estándares que lo rigen? Roles, responsabilidades, estructuras, gestión de activos de robótica. ¿Sí? Creo que ahí está un poco de lo que hablábamos antes. Ciclo de vida. Otra vez, ¿cómo voy a hacer la identificación de los procesos, la optimización, el desarrollo, la operación continua? Yo no sé si se ve de allá atrás, espero que sí, pero por lo menos por eso lo estoy tratando de leer un poco. ¿Cómo vamos a medir el valor? Métricas, KPIs, alineación y cambio. Esto es algo en donde tampoco entré, pero es fundamental. La gestión del cambio hacia los recursos humanos, obviamente es fundamental. Si yo entro mañana a un banco de plaza y digo, hola, somos los consultores que venimos a implementar robotics, les vamos a sacar el trabajo a todos ustedes. Obviamente, probablemente al otro día tengo un problema en la puerta de la oficina, en la puerta de mi casa y en varios lados más, ¿no? A ver, la verdad, y esto es algo que vamos a hablar en realidad al final, yo no creo que esto, o sea, sí sustituye trabajo, es imposible decir que no sustituye trabajo, pero como sustituye unos, aparecen otros. Porque, insisto, el día de mañana va a estar el
no sé qué sigla le pondremos, pero el Chief Robotic Executive, no sé. ¿Sí? Y va a haber perfiles de gente que se encarga de esto que van a ser demandados también. Pero la gestión, y acá también un ejemplo, un caso que también ocurre. A ver, cuando uno agarra a una persona que todos los días de su vida profesional o vida laboral está haciendo determinada función repetitiva, aburrida y monótona, y le decís, a partir de ahora no lo tenés que hacer más, vos vas a controlar, cuando llegues a la oficina vas a ver si está hecha pongámosle, la conciliación bancaria, vas a identificar cuáles son las partidas conciliatorias que quedaron, pero el 80-20 ya lo tenés conciliado, y para el 20 restante tenés que ver qué pasó y hacer análisis, hacer analytics, hacer cosas que aporten valor al negocio, en vez de la tarea monótona de cargar, pinchar, subir, sacar, etc. Yo, normalmente, mucha gente que uno encara un proceso de robótica con una persona que es el usuario clave, lejos de ver la amenaza, está agradecido. ¿Sí? Tecnología, bueno, gestión de proveedores, arquitectura, infraestructura, gestión de conocimiento, eso es otro detalle no menor. Y bueno, la integración con el resto de la organización, ¿no? La integración en el resto de los procesos del negocio. De alguna manera, es lo que hablábamos, cuando también nosotros vamos y decimos, el proceso de esta compañía, el proceso de venta de esta compañía es tal, bueno, ahora van a aparecer unas cajitas distintas ahí en el medio, que en definitiva es una función que ejecuta un robot. Y bueno, ¿y cómo lo controlo? ¿Qué pasa? Acá debe haber mucha gente de auditoría interna. ¿Qué hace auditoría interna con esto? ¿Qué hace cuando en vez de decir, bueno, esto que antes hacía fulano de tal, ahora lo ejecuta un robot? ¿Piensan que les da más tranquilidad? ¿Más intranquilidad? Hay que adaptarse. Depende de si le puede dar más tranquilidad y si pueden ver los logs. No, si comúnmente falla, no hay una... Probablemente tengas que mirar otras cosas. O sea, antes de repente vos veías cierta documentación y veías a ver, bueno, pero y acá probablemente te empieces a cuestionar, bueno, y yo qué sé, ¿y los controles generales? ¿Por qué no? ¿No? ¿Quién gestiona los robots? ¿Quién tiene permiso para? No es muy distinto de lo que nos hemos preguntado durante años cuando hablamos de la implementación de un SAP o de un RP, un GRP o lo que sea. ¿Sí? Ya estoy terminando. En resumen, tenemos una tecnología interesante que la verdad también es cierto, es un poco el comienzo de una era sin duda. En los próximos años muchas de estas empresas que yo les mostraba ahí ya están trabajando en los módulos cognitivos, etcétera, o buscando la integración con algunos de los proveedores ya existentes. Se trata, el gran valor que aporta es que es, como dice por ahí, una tecnología no invasiva. O sea, no es que vengo a implementar algo y que en definitiva tengo que tirar, sacar. No, realmente, créanme, esto se instala como cualquier setup que puedan tener ahí en la computadora. Y después hay que aprender a programar. Hay que aprender a entender cómo gestionar los flujos. Pero en definitiva, ese flujo que yo les mostraba ahí en el ejemplo, bueno, es hacer eso. Después uno puede hacer las cosas tan complejas como quiera. ¿Ah? Pero piensen en esto de que la tarea se está ejecutando todo el tiempo o a las horas y ventanas que yo definí. Ojo, esas son todas cosas que hay que ver y evaluar también en cada caso, ¿no? O sea, no todos los procesos se pueden ejecutar a la 1 de la mañana. Quizás por algún motivo no se puede ejecutar a la 1 de la mañana. Entonces, son todas definiciones a tomar. Es multiindustria, eso es algo que no hablamos. En definitiva, pega a cualquier industria o se puede ejecutar en cualquier industria. Hay probablemente industrias que son más propensas o más interesadas, son las que son intensivas en cantidad de transacciones o en volumen de transacciones.
Y bueno, tema del potencial ahorro no me quiero meter mucho ahí porque en realidad depende del caso. Si ustedes me piden, yo les puedo hacer un caso de negocio que muestra que en realidad es relativamente rápido, pero es verdad que cuando uno compara y ve la eficiencia respecto a costos, la verdad que es cierto, sí, el repago es relativamente rápido, es verdad. ¿Sí? Genera también otra nueva preocupación para la empresa, no es menos cierto. ¿Sí? Yo básicamente eso es todo lo que tengo y ahí simplemente los dejo con una pregunta de si en definitiva pueden los robots ayudarnos a humanizar nuestro trabajo, a que el trabajo sea más interesante, más analítico, que realmente requiera de un humano y no de alguien que está siguiendo un conjunto de tareas al azar. No sé si alguien tiene alguna duda, estamos con tiempo, dice en menos de los 45. ¿Sí? No hay duda. Bueno. Sí. Gracias. Te aplauden en la consulta. ¿Me podrías dar ejemplos de casos de éxito y en qué se aplicó? Sí. Tareas virtuales. A ver, por ejemplo, el que vimos era un ejemplo, pero digo, por ejemplo, si vos tomás una conciliación bancaria, también es posible. ¿Ah? En una empresa en Argentina, en realidad te voy a cambiar de ejemplo. En una empresa en Argentina, en un gran supermercado, pónganle cualquiera de los de acá o más grandes, una cosa que lo están usando es para contabilizar las facturas de los gastos de los utilities. ¿Ah? Imagínense un supermercado con 50 sucursales. ¿Ah? Todos los meses era ir a la página de la UTE, bajar la factura del supermercado 1, la página de la UTE, supermercado 2, página UTE 3, 4, 5, contabilizarlas, cada una en un centro de costo distinto. Ahora la del agua, taca, 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 lo mismo. Bueno, eso hoy en ese supermercado está automatizado por medio de un robot. Robot a las 3 de la mañana se conecta a la página empieza sucursal 1, UTE, sucursal 2, UTE, sucursal 3, UTE, las baja todas, las contabiliza, las deja registradas y la persona que viene a la mañana, en definitiva, revisa el log, taca, 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 se hizo todo, no se hizo, etc. ¿Sí? Bueno, gracias.